Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 43 de esta serie, tema número 43. Vamos llegando ya a la parte final de esta serie, hermanos. Todavía no sé cuántas faltan, yo creo que unas 2 o 3. Y terminaremos esta serie y vamos a comenzar otra. ¿Ok? Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 1. Vamos a estar estudiando esos pasajes. Y el tema de esta mañana se titula La palabra como impulso. ¿Ok? La palabra como impulso. La vida cristiana, hermanos, como se los he dicho, no es de buenas intenciones. ¿Ok? Todos tenemos buenas intenciones. Incluso gente que no es cristiana tiene buenas intenciones. Pero la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es fe. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Entonces muchas veces hay cosas que no vamos a sentir hacerlas, pero hay que hacerlas. Y una de ellas es el perdón. O sea, el perdón no lo vamos a sentir. O sea, yo estoy sintiendo que debo de perdonar. Eso no es cierto. El perdón es una decisión. Otro punto, la disciplina. Cuando tienes que disciplinar, ¿a poco sientes, yo siento que debo disciplinar? Ahora sí, como lo estoy sintiendo muy dentro de mí, lo voy a hacer. No. La disciplina es algo que se decide, porque sabemos lo que va a traer después. ¿Ok? Entonces hay cosas que no vamos a sentir, hermanos, que no vamos a sentir bonito y que no vamos a decir, es que no estoy sintiendo. No se trata de sentir, se trata de creer. Y muchas veces confundimos esa parte, hermanos. Entonces la vida cristiana tiene que ver con el estudio de las Escrituras, pero otra cosa, tiene que ver con creer. Tú puedes estudiar mucha Biblia, y está bien, pero hay gente que solamente eso sabe. Sabe Biblia, pero no conoce a Dios. No es lo mismo, conocer Biblia que conocer a Dios, no es lo mismo. Biblia es como si tú leyeras el Quijote de la Mancha. O leyeras el de Cervantes, 100 años de soledad. Lees el libro, está bien. Pero, ¿qué del autor sabes? Nada. Tal vez sabes el pensamiento que tenía de cierto tema, pero es solamente lo que vas a saber. La Biblia no es eso. La Biblia nos va a presentar quién es Dios. Ahí sí vamos a saber quién es el autor, cómo es, cómo se presenta, cuál es su carácter, qué piensa con respecto a ciertas cosas. ¿Ok, hermanos? Vamos a adentrarnos aquí, 2 Tesalonicenses 3:1. Dice ahí, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de que respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Okay. Pablo, a partir de este capítulo 3, deja la escatología que hemos venido estudiando de la segunda venida de Cristo, el anticristo, la apostasía. Toda esa parte aquí va a quedar atrás y vamos a empezar la vida práctica. Casi siempre las cartas de Pablo se dividen así. Los primeros 3, 4 capítulos son doctrina, 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 doctrina. Y los últimos capítulos de las cartas son acción. O sea, cómo vamos a aplicar eso que ya nos enseñó. ¿Okay? Así casi la mayoría de las cartas de Pablo son así. Entonces, aquí en el capítulo 3 vamos a ver cómo debe ser la vida cristiana con respecto en la espera de la segunda venida de Cristo. O sea, cómo deben vivir los cristianos. Entonces, si ya tenemos entendido, hermanos, que en el punto A, como se los he enseñado, de que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son la misma cosa, el pensamiento de decir, bueno, entonces si Dios me encuentra en una disco, ¿me voy a ir o no? Muchos tienen ese pensamiento porque tienen la parte dispensacional. Pero hermanos, en la parte amilenialista, ese pensamiento no entra. ¿Saben por qué? Porque solamente va a estar ahí alguien que no cree. Porque recuerden que antes de la venida de Cristo viene una persecución muy fuerte hacia la iglesia.
Entonces no creo que en esa persecución, pues un cristiano esté en la disco, ¿verdad? No creo. Solamente que no crea, que no sea, que se haya doblegado ante el anticristo. Entonces, hermanos, la vida cristiana debe tener equilibrio. En todo debemos tener equilibrio, en todo. Fuera de ese equilibrio, vamos a traer a nosotros dificultades. La vida cristiana debe tener equilibrio, todo debe tener equilibrio. Entonces, la Biblia tiene una amplia variedad de temas, de los cuales debemos conocer, hermanos. Es decir, la Biblia no es solo profecía, también hay doctrina, historia, lecciones prácticas, consejos en forma de proverbios, y debemos tener una dieta espiritual equilibrada. Debemos conocer de todo, no solamente decir, es que nosotros somos una iglesia profética, está bien, pero la Biblia no es profecía solamente, la Biblia son más cosas. Y el estudio de la palabra, hermanos, debe abundar en nosotros para impulsarnos a vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se basa en el yo creo. Se debe basar en lo que dice. Esa es la vida cristiana. La iglesia no se debe llevar al yo creo. Es que yo creo que así debe ser como una escuela militar, así debe de ser. No. La Biblia ya dice cómo debe ser la iglesia. No vamos a inventar el hilo negro. La Biblia ya lo dice. Pero hay que ¿qué? Abrevar. El matrimonio no es algo nuevo, hermanos. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. Entonces, ¿quién puso el manual del matrimonio? ¿Tú necesitas ser casado para eso? No, lo que necesitas es estudio. Eso es lo que necesitas. ¿Para qué? Para saber principios que no van a cambiar. Así es. Eso no va a cambiar. El principio es debemos obedecer ese principio. Ese es el problema, ¿se dan cuenta? No, pues es que él, como no tiene hijos, pues no sabe qué decirme de mis hijos. Entonces, como Dios o Jesús no tuvo hijos, ¿no podía hablar de eso? ¿Te das cuenta del pensamiento que tienes? ¿De dónde sacaste eso? Pues del mundo. Pues si él no es financiero como yo, ¿no me puede hablar de eso? Hermanos, en verdad, o sea, la Biblia por eso dice la Biblia que es o hace sabio al sencillo, que Él te da sabiduría. ¿Por qué? Sabiduría tiene que ver, hermanos, con saber cosas no a base de experiencia, sino a base de consejo. No es necesario meterte a la basura para saber qué es basura. No es necesario. Si Dios te dice que está mal, así es. No es necesario meterte ahí. Bueno, yo necesito saber que meterme allí para que sepa yo que está mal. Eso es de un necio. Eso es de un necio. Que dice, el simple ve el peligro que hace, recibe el daño. O sea, el simple es alguien que pues no le va ni le viene. Así no es, hermanos. Un hombre sabio ve venir el peligro y se esconde. No dice el proverbio que la hormiga, sé como la hormiga ópera, entonces conviértete en hormiga para que sepas cómo es una hormiga. ¿Así es? No, hermanos. El consejo es, ve a la hormiga, oh perezoso, que en el verano guarda su alimento para que en el invierno tenga que comer. Entonces, ¿qué debemos aprender de ahí? ¿Cuál es la sabiduría allí? ¿Que me vuelvo hormiga? No, la sabiduría es que cuando yo tenga, y esté el verano, o sea, ¿cuál es el verano? Pues tus días de juventud, que tienes fuerza, que nada te duele. Ahí debes de ¿qué? Trabajar. No es trabajar cuando tengas 90 años, No, es trabajar cuando tengas el verano, para que cuando venga el invierno, tu vejez, ¿qué? Tengas una pensión o algo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios va a hacer que el cristiano sea sabio. Sí, hay a veces que tenemos experiencia que es la hija de las malas decisiones, pero también podemos tener sabiduría a base de el estudio de las Escrituras. Podemos ser sabios en el estudio de las Escrituras, pero para que seamos sabios debemos creer. Si tú no crees, no vas a obedecer. La base de la obediencia es creer. Y lo vimos el día jueves. Josué y Caleb creyeron.
Dijeron, vamos, subamos porque más podremos nosotros que ellos. A ver, ¿ya lo habían comprobado? Josué y Caleb ya lo habían comprobado, ya habían visto el futuro o algo. ¿Qué experiencia tenían ellos? Pero hermanos, es que no es de la experiencia, es de la fe. Ellos sabían que si Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque todo lo que ya el Señor ya había hecho en el desierto. Pero 2 millones de gente que dijeron, no vamos a poder. Vámonos a Egipto de nuevo. Allá estábamos mejor. Bueno, Dios les cumplió su deseo. Entonces vamos a estudiar el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo aquí solicita 2 motivos de oración. Número 1, el crecimiento del evangelio, que la palabra corra. Y número 2, cuidado personal para predicar. Es decir, que la palabra de Dios no tenga estorbo, que pueda ser expuesta con libertad. Pero ¿sabes qué es lo más triste, hermanos? Que hoy los que ponen más trabas al evangelio son los mismos creyentes. ¿Con qué? Con muchas maneras de pensar con respecto a ciertas tradiciones o costumbres. No es que esa no es nuestra costumbre, es que si no hablas en lengua, sea puras trabas. Segunda de Pedro 2:1. Vamos a ver allí algunas cosas que empiezan a surgir de estas trabas, ¿ok? Segunda de Pedro 2:1. Entonces, ¿sabes cuál es el mayor enemigo? Cuando escuchas la palabra, tú mismo. Muchos le echan la culpa al diablo. Es que el que no arrebate la semilla del diablo. Mira, creo que el diablo es el último lugar. El primer lugar contra el que tienes que luchar es contra ti mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes tus ideas con respecto a un tema. El tema que estemos tratando, tú tienes tus ideas. Lo que tú crees. Lo que la experiencia de tus malas decisiones te ha traído. Y como no compagina con la Biblia, tú piensas que tú tienes la razón. ¿Ah? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira, una de las trabas que se pone al evangelio son las falsas doctrinas. Es una traba muy fuerte que se pone a la expansión del evangelio. ¿Por qué? Bueno, pues porque confunden a los oyentes, porque hablan diciendo que es palabra de Dios, pero sencillamente nos damos cuenta, hermanos, que Dios no es glorificado. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que esa doctrina no es de Dios? Porque simplemente exalta al hombre y no a Dios. Una doctrina bíblica siempre va a exaltar a Dios, siempre va a procurar que Dios sea glorificado, siempre va a procurar que Dios sea exaltado en la iglesia. Una falsa doctrina solamente exalta al hombre. Y falsas doctrinas como ese falso evangelio de la prosperidad, que ahorita voy a tocar ese punto. Falsas doctrinas como la confesión positiva. Falsas doctrinas como piensa grande porque tienes un Dios grande. Si Dios te dio un sueño es porque lo puedes realizar. ¿Va? Esas son falsas doctrinas porque todo se centra en el hombre. Todo se centra en el hombre. Hermanos, el porqué de la Biblia no es el hombre, es Dios. El centro de la Biblia es Dios, no el hombre. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Vean lo que dice este pasaje, que es contundente este pasaje. Estamos en el punto, hermanos, de las trabas al evangelio. ¿Okay? Una de las trabas al evangelio es las falsas doctrinas. Pero otra de las trabas al evangelio, hermanos, es mi ego, mi yo.
Mi yo, hermanos. Una de las cosas que a veces la carne tiene es que no quiere sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Entonces tratamos de alguna manera o que yo no sufra o que mis hijos sufran. Pero hermanos, el sufrimiento produce carácter. Tú no vas a poder evitar eso. Yo sé que quieren tener a sus hijos en una burbuja y que nada les pase, ni que el aire contaminado con COVID les toque. Pero hermanos, eso es imposible. Es imposible. Yo no creo que cuando tu hijo salga de la carrera y le tenga que hacer una tesis, yo no creo que tú vayas allá y le hagas toda la tesis, ¿o sí? Y va a sufrir porque lo vas a ver que está desvelándose, estudiando, se pone un poco en crisis porque pues, no sabe qué rollos con su tesis, ¿verdad? Tiene que entregar una revisión. Cuando le toca entregar avances, pues se va a poner en crisis y, ay, no, pues, ¿tú vas a presentar por él? ¿Tú vas a hacer el trabajo por él? No. Eso va a forjar carácter en él. ¿Pero te das cuenta? Muchas veces el punto de que no crecemos espiritualmente es por lo que pensamos de nosotros mismos. Vean lo que dice este pasaje. Por tanto, versículo 12 de Filipenses. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, ¿verdad? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Es el ejemplo de Cristo. El verdadero evangelio nos enseña de Cristo, hermanos, no de las experiencias personales, no de los muchos viajes que yo pueda hacer, o de los muchos viajes ancestrales, ¿verdad? Que hoy está muy de moda eso. Que estaba yo durmiendo y se me presentó un ángel, y me dijo, yo soy tu ángel de la guarda. ¿Eso es el evangelio? Es que nos fuimos al infierno y allí fuimos en el infierno, cómo sufrían. Pues a lo mejor te enseñaron eso porque tú vas para allá. Pues a mí de qué me sirve el infierno si yo no voy para allá. Pero no, pues no, es que yo me casé con el diablo. Y después Dios me dijo que me divorcié de él. No, es que Dios me dijo que tú debes de saber el nombre de los demonios para que tengas autoridad sobre ellos. ¿Dónde dice eso? No es que Jesús preguntó el nombre. A ver, el punto de Jesús allí no era para tener autoridad sobre él, sino para que nos diésemos cuenta en el pasaje que ese hombre estaba totalmente endemoniado por muchos demonios, por lo tanto nadie podía dominarlo. Pero no es para saber el nombre de los demonios, eso no es bíblico, hermano. En ningún otro lugar se menciona eso. No, es que hay demonios hembras. De verdad. Si es que Isaías dice, es que Adán tuvo 2 mujeres, otra mujer. Hermanos, si hay otro evangelio, o alguien les predica a un ángel de Dios, o yo mismo, el tal sea que, entonces ¿por qué andas creyendo en esas cosas? No es que lo dijo con tanta seguridad. Es que bueno. Pero no, hermanos. En verdad, o sea, si no lo dice la Biblia, no podemos creer eso. El contexto, entonces, de estos versículos son el ejemplo de Cristo. El verdadero evangelio se centra en Cristo, en su obra, en su obediencia, en su ejemplo. Lo vamos a leer rápidamente. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A los que están en el instituto ya les expliqué ese pasaje, ¿ok? A ver, no se supone que Cristo ya, que Jesús ya estaba glorificado, no se supone eso, porque ahí dice que le dio un nombre, o sea, no lo tenía, o sí, o cómo. Bueno, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, habiendo dicho lo contrario, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparme en mi salvación? ¿Que la salvación se pierda? No, hermanos, porque la salvación no te la ganaste, esa es por gracia. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la vida cristiana es constante crecimiento. Se refiere a que la vida cristiana es una constante actividad en el Espíritu, es decir, de saber más de Cristo. Eso es la vida cristiana. Tú debes saber más de Cristo. Y en ese crecimiento de Cristo, ¿a qué nos va a impulsar? A ser más como Él. Eso es ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Quiere decir, debo ir a las Escrituras deseando aprender. No solamente es voy a la Biblia pues para cumplir. Si tú vas para cumplir, tú no vas a aprender nada. Tú dices, no, pues sí, qué bonito. No, sí, me tocó, ¿qué te tocó hoy? No, pues el Salmo 23. No, sí, bien bonito. No, sí. O sea, como Dios habla a sus ovejitas y toda la cosa. Pero, ¿qué te habló a ti? ¿Qué te enseñó? ¿En qué te animó? ¿En qué te edificó? ¿Qué conociste más de Cristo? Pues no, es que la verdad, es que lo hice de rápido. Y pues no me dio tiempo bien a analizar. Pero ahí, el Señor me dirá. ¿Esa es la vida cristiana? No, hermanos. La vida cristiana hay que tenerla temor y temblor. Es decir, con respeto. Con respeto. La Biblia merece respeto. Cuando nosotros abrimos la Biblia, es Dios hablándote. Y eso muchas veces se ha perdido, ¿no? O sea, la Biblia como que parece que estamos leyendo, no sé, una vida con propósito. O matemáticas, geometría analítica, ¿verdad? Matemáticas 4, ¿verdad? Donde pues a veces el niño, ¿dónde está la Biblia? No, pues el niño lo olvidó allá en la escuela, o ya se deshojó. Hermanos, la Biblia debería ser un libro donde tú anotes lo que Dios te da. ¿Por qué? Porque la Biblia, recuerden que es como una espada. ¿Y qué hacían los guerreros con la espada cuando iban a la guerra? Hay que afilarla. Imagínate que no corte en ese momento, pues te mueres. Hay que afilarla, hermanos. ¿Cómo se afila la espada? Estudiándola. Sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que en mí Dios produzca el querer como el hacer? Es que no, pues yo no quise. ¿Por qué? Pues Dios no lo produjo en mí. Así que yo no tengo la culpa porque Dios no me hizo querer. ¿A eso se refiere ese verso? No, hermanos, no. La vida cristiana requiere sacrificio. Y muchas veces las cosas que Dios nos va a pedir van en contra de lo que yo quiero. Pregúntale a Abraham. Abraham, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y ve y ofrécemelo. Si Dios te dijera eso, ¿lo harías? Te diría, no, pues sí lo haría. Si Dios te dice, disciplina a tu hijo. Dios te dice, háblale a tu hijo de Dios. No es para tanto. Pues no que sí.
Tú no crees. Entonces, si Dios te pidiera a tu hijo como Abraham, no creo que lo hagas. Para eso se requiere, ¿qué? Valor. Y ese valor, ¿sabes de dónde va a venir? De la palabra. Si tú no estudias la palabra, valor tú no tienes. Tienes sentimientos, pero valor no tienes. Dios te va a decir qué hacer, pero para que tengas la fuerza para hacerlo, esa es otra cosa. Pregúntale a los discípulos. Pregúntale a Pablo. En Filipenses lo dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cómo es tener las cosas que tú has luchado tener como pérdida? ¿Cómo? O sea, Pablo era un gran sabelotodo. Él dijo, eso lo tengo por pérdida. ¿Cómo llegar ahí? Dice, por el conocimiento de Cristo. Dios nos va a impulsar a través del estudio de su palabra y de la fe a hacer cosas que en tu fuerza no vas a poder hacer. Sí, hermanos, hay muchas cosas que son muy difíciles en verdad, muy difíciles. En el caso del hombre, se nos manda a amar a nuestra esposa y a veces eso es muy difícil. ¿Por qué? Es que, pastor, en verdad, o sea, yo le digo que la amo mucho y no me contesta. No me dice nada, nada más se me queda mirando así como que, pues, yuju. Y me cuesta, en verdad me cuesta. Me cuesta porque pues, yo le compro algo y ella dice, para lo que trajiste. Y me está costando, pastor, en verdad me cuesta. Porque en verdad yo quiero demostrarle que la amo, pero es... Ay. Y que te voy a decir, no, pues ya no la ames. No, yo no te puedo decir eso. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Refúgiate en Cristo. Porque Él es el que te va a dar la fortaleza para que la ames a pesar de que a lo mejor no recibas lo mismo. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor que sacrificial. Amar a lo mejor sin que te amen. Porque dice, Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. El amor del mundo es, yo te voy a amar mientras tú me ames, porque si no, pues hay muchos peces en el mar. No, ese no es el amor de Dios, ese es tu amor del mundo, convenenciero. El amor de Dios es que yo amo y a veces no voy a recibir lo mismo. Pero Dios me va a dar la fortaleza para que aunque el mundo me diga, ¿y qué haces allí? Con esa vieja loca, ¿qué haces allí? No, hombre, ¿te acuerdas de la chica esta de la universidad, de la preparatoria? Te anda buscando. No, hombre, tú sufres porque quieres. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Que tú tienes que ser fiel. Pero para llegar allí, hermanos, o sea, lo puedes saber, pero vivir allí es otra cosa. Y eso solamente se logra en la palabra. Para que el Señor ponga en ti el querer y el hacer. O sea, no es de que, no, pues no me voy a mover hasta que Dios me lo ponga. No, es que ya sabes qué tienes que hacer, ya lo sabes. Por la palabra lo sabes, pero la carne se resiste. ¿O no? Bueno, tan solo venir aquí. Fue una semana muy pesada. Muy pesada. Y precisamente llega el domingo. Y parece que es el domingo. El cuerpo quiere descansar. El cuerpo dice, no, pues ¿sabes qué? Hoy no vamos. Hay que pasar una vez. Pues. Y empieza una lucha. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿o no? Lo sabes. Pero empieza a haber una lucha. ¿Qué es lo que te va a dar la fuerza para vencer? La verdad en tu corazón. Y dices, no, ¿sabes que no? Porque tal vez lo que hoy Dios me va a hablar es lo que necesito de la duda que tengo. Y si no voy hoy, tal vez
Es el Señor el que te pone el querer y el hacer. Pero el querer no es de que, no, pues siento, no. Es convencerte de la verdad. Convencerte. Tienes que estar convencido de quién es Dios, a quién perteneces, qué es la iglesia, qué es la palabra. Tienes que estar convencido. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La pregunta que viene aquí es, ¿por qué dice que sin murmuración y contiendas? ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, porque uno de los estorbos al evangelio es la competencia, hermanos. ¿Tu cuerpo compite? ¿Tu cuerpo así? O sea, ¿tu mano derecha compite con la izquierda? Pues no creo, ¿eh? ¿O tu ojo derecho con el izquierdo? ¿O tu oreja? ¿No? Pero hoy en día, cuando no estamos en la palabra, hermanos, todo se vuelve una competencia. ¿Quién tiene sus hijos en la mejor escuela? ¿Quién gana más? ¿Quién tiene mejor coche? ¿Quién tiene mejor casa? ¿Quién tiene un mejor empleo? ¿Verdad? ¿Quién tiene una mejor estabilidad económica? ¿Verdad? Y en el caso de los hombres, pues ¿quién tiene una esposa más bonita? ¿Verdad? ¿Quién tiene un esposo más bonito, más guapo? ¿Quién se viste mejor? ¿Qué tipo de ropa es la tuya? ¿Qué tipo de zapatos traes? Hermanos, la iglesia no es eso. Pero como no todos estamos abrevando en la palabra, a veces la iglesia tiene ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no todos están estudiando, entonces algunos andan en la carne. Entonces, no debería ser, pero así es. Esos zapatos yo los vi en la zapatería, ya me los ganó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ya. Y las mujeres son de que si ya los vieron con una persona ya no se los compran. No sé por qué, pero ya no se los compran. O sea, como si fueran los únicos pares que existieran. O sea, imagínate la zapatería, no, vamos a hacer esto al que se los gane. No, se hicieron 200, 300, 400 pares, pero así es la mujer. Si ya le vieron los zapatos a alguien, ya no me los compro. O no me los vuelvo a poner nunca más. ¿Ah? Nunca más. No, y el esposo le dice, oye, ¿y los zapatos que te compré? No sé. Sí sabe, nada más que, pues como ya se la dices a la de enfrente, pues ya no me los voy a poner. ¿Ah? Y empieza a haber un poco de murmuración y contiendas. ¿Por qué? Porque no andamos en el espíritu. Y hermanos, la iglesia no es eso. La iglesia no es competencia, pero pasa. Entonces, lo que entendemos hoy de las Escrituras es lo que hoy necesitamos. Es lo que hoy día de hoy tenemos que obedecer hoy. Por eso dice la Escritura, 1 Corintios 13, 2, ahí anótalo. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué es lo contrario al amor? La contienda. Es decir, el pelear por demostrar que soy mejor, el que sabe más, el que estudia más, el que lee más la Biblia. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Y eso pone el freno al evangelio, hermanos. Eso pone freno al evangelio. ¿Por qué? Porque muchos que están en ese falso evangelio de la prosperidad compiten contra el de enfrente para ver quién tiene mejor casa o mejor coche. Y eso no es el evangelio, hermanos. Entonces, ¿contra quién estamos luchando en ese punto? Pues contra nosotros. Seguimos allí, versículo número 16. Voy a leer el número 16 para pasar a otro punto porque si no se me acaba el tiempo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo voy a leer ese pasaje en traducción viviente. Aférrense a la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día de Cristo, que el día que Cristo vuelva,
me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Vean cómo lo dice esta versión, hermano. Aférrense a la palabra de vida. La vida cristiana, hermanos, no tiene impulso cuando nosotros nos aferramos a muchas cosas excepto a la palabra. La vida cristiana depende de la palabra. De eso depende la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha constante, pero no vamos a poder luchar de manera buena si no perseveramos en la palabra. No vamos a discernir muchas cosas si no estudiamos la palabra. No vas a discernir el tiempo en que está viviendo tu familia si no estudias la palabra. No vas a distinguir el tiempo que estás viviendo en tu vida personal si no estudias la palabra. El problema es que, bueno, si los jóvenes se fijan en gente que en su mente creen que son triunfadores. ¿Cómo es un joven triunfador según el mundo? El que ya se salió de su casa, ya se mantiene solito, anda de fiesta los sábados, ¿verdad? Tiene un trabajo muy bien estable, nadie le dice nada. Ese es un joven victorioso. Yo te pregunto, y en todas las cosas que dije, ¿dónde está Dios? En todas esas cosas que yo dije, ¿dónde está Dios? Pero ese es el modelo que tomamos. Entonces ahí ves al joven luchando por salirse de su casa. Ahora, yo no dudo que eso no pueda pasar. Pero yo nada más veo dos cosas en la Biblia cuando un joven sale de su casa. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Por qué salió? Por trabajo, pero salió por su pecado. Un joven que sale de su casa por pecado, va a tener que volver, ¿eh? ¿Qué hizo Jacob? ¿No volvió? ¿Cómo volvió? Con miedo. Porque no se salió bien. Se salió porque engañó a su padre y a su hermano. ¿No? Así ves al joven, anda engañando a su familia, ahí, hasta que llegue el momento que todo truena. ¿Y sabes qué decide? ¿Qué decide? Irse. Porque es mejor huir a dar la cara. Pues es obvio. Sí. Y el otro punto, ¿cuál es? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos, ¿qué? Una sola carne. Esa es la segunda forma por la que un joven se sale. ¿Por qué? Va a formar otra familia. Pero hemos traído el pensamiento gringo aquí a México, pensando que un joven que se sale de su casa es porque ya maduró. Entonces, ¿por qué lleva su vida como un papalote si ya maduró? No, es que, hermanos, dejemos de ver esas cosas del mundo. Ese es el mundo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Entonces, por eso te digo, la vida cristiana es una constante lucha, hermanos. Pero no vamos a poder luchar de manera buena si no perseveramos en la palabra. Debemos saber la verdad. Continuamos en Tesalonicenses 3:2. Entonces, como joven, debemos saber qué etapa estamos viviendo. Te dicen, no, es que ya en este momento ya debería estar trabajando y no tengo trabajo. Pues tal vez no es la etapa que Dios quiere que aún vivas. ¿Cómo voy a saber cuál es la etapa que Dios quiere que yo viva? Estudio la palabra de Dios. Y tal vez no se da, y no se da, y no se da. No es porque no busques trabajo, es porque Dios aún no quiere dártelo. Y tú aferrándote porque todos los del mundo ya tienen trabajo. Entiéndelo, tú no eres del mundo. Tú no eres del mundo. Segunda Tesalonicenses 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí la palabra perverso viene de una palabra griega atopos, que significa alguien fuera de lugar.
La palabra topos, por si se utiliza en un versículo muy conocido, cuando estaba Jesús crucificado, y se acuerdan cuando dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad, dice ahí, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eso es atopos. Un perverso es aquel que su común vivendi es hacer lo malo. Que eso es lo que demuestran sus obras. Hechos 17:4. Vamos a ver esa palabra, ese versículo. Hechos 17:4. ¿A quién hace más referencia Pablo en ese versículo de 2 Tesalonicenses 3:2? A los judíos. Los judíos eran personas perversas. Dice ahí, Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ahí está la perversidad, porque tienen algo y actúan conforme a eso. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba. Alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo para lincharlos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Oye, hermanos, esta clase de personas actúan a través de las redes sociales, hablando cosas que no les constan, hablando y diciendo cosas que solo son para destruir, y entre que se comprueba o no, el mal ya está hecho. Hombres perversos, porque no es de todos la fe, hermanos. Dicen muchos que creen en Dios, pero no es de todos la fe. ¿Cómo se ve que no es de ellos? Porque lo único que hablan es para destruir. Hombres que hablan contra la congregación donde se congregan. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿tú hablarías mal de donde vives? Pues eso sería una completa locura, ¿no? Pero pues imagínate, aquí te alimentan y aquí hablas pestes, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, a lo mejor no es de ti la fe, porque eso es una perversidad. 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Quiere decir que nada malo nos debe ocurrir? Ahí dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Pregunta, ¿el cuidado de Dios quiere decir que no me debe ir mal? ¿Que no me debe de ocurrir nada? ¿Que no puedo tal vez ir manejando y que me choquen? ¿O tener un accidente? ¿Perder el trabajo? ¿Estar enfermo? ¿Que tengo yo problemas en mi casa? ¿Eso implica el cuidado de Dios? No. De hecho, la Biblia contradice ese pensamiento. ¿A qué se refiere? Vamos a ver varios versos. Juan 10:22. Juan 10:22. Entonces, si tienes ese pensamiento de que no, pues no, Dios me tiene que cuidar de todo porque la Biblia dice que Él está a mi lado como poderoso gigante y que Él no, hará que no tropiece en piedra, no se refiere a eso. Recuerden lo que Dios le dijo en Deuteronomio al pueblo. Yo soy el que te hizo estar por este desierto y te hice pasar hambre y te hice pasar sed para la postre hacerte un bien, para que sepas que no solo de pan
vivirá el hombre. O sea, Dios lo metió a propósito en una estrechez, pero para hacerle ver algo, una verdad. Mira lo que dice este pasaje. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió y dijo: ya os lo he dicho, ¿y no creéis? ¿Cómo si Jesús ya se los había dicho? Ahí dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. O sea, los milagros que hice. ¿Cuál es el contexto de ese verso? Juan 9. Y Juan 9 es el relato de un ciego de nacimiento. Eso solamente el Mesías podía hacerlo. Entonces ya se los dije que yo soy el Mesías. ¿Cómo? Pues hice ese milagro. Ese milagro solamente el Mesías podía hacerlo. ¿Y ustedes no creen? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está el cuidado de Dios. ¿A qué se refiere ese cuidado de Dios? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, hay que analizar a quién le dice ese pasaje. A los judíos. ¿Cómo son los judíos? Religiosos, basados en sus obras, en la seguridad de su nacimiento, de la circuncisión. Pues eso es una falsa seguridad. ¿Cuál es la seguridad de Cristo? El Evangelio. Cuando estamos en el Evangelio, somos sus hijos y oímos su voz y nos conoce. ¿Estás consciente de que te conoce? O sea, ¿estás consciente de que Él sabe tus temores? Él sabe lo que tú anhelas para tu familia. Él sabe lo que estás pasando hoy. ¿Tu dolor? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe. Tú eres su hijo. Pero a veces lo que no estás haciendo tú o yo es que no estamos escuchando la voz de Él. Nos está dando la solución, pero como estamos sumergidos en tanto nuestro problema, que no escuchamos su voz. Y por eso no le seguimos. Por eso, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Qué quiere decir? Seguridad. Efesios 1, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, la vida eterna son un cúmulo de bendiciones que ya tenemos en Cristo, porque en Cristo las bendiciones de Dios son sí y son amén. Esa es la vida eterna, hermanos. La vida eterna quiere decir que no importa qué problema tengas, la vida eterna es más grande. Pero eso es en Cristo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La religión perece, hermanos. Va a llegar un momento en que no encuentras la salida. Con Cristo no sucede así. Con Cristo siempre hay una salida. Siempre hay una explicación. Siempre. Pero necesitas escuchar su voz. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Es claro que el Señor nos guarda, hermanos. Cuida nuestra vida, cuida nuestra familia, cuida nuestra economía. Sí, es claro que sí, pero hermanos, el cuidado no implica que no me pase nada, sino que tiene que ver con que no ser engañado en una situación difícil. Y voy a dar varios ejemplos. 1 Corintios 10:11. Dice Primera de Juan, ¿no? Y ustedes saben la verdad porque tienen la unción del Santo. Y no es necesario que nadie les enseñe. ¿Con respecto a qué? Con respecto al Evangelio. El Hijo de Dios, si está estudiando, es difícil que lo engañen. ¿Por qué? Porque escucha la voz del pastor. Y en verdad, hermanos, animalitos que están bien entrenados, es difícil que vayan con un extraño. Es difícil. ¿Por qué?
no conocen la voz. 1 Corintios 10:11, contexto de este versículo. Pablo empieza a hablar con que no debemos ser como Israel. No debemos ser como Israel, ¿en qué? En que ellos hicieron cosas malas. Dice ahí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. ¿Cómo nos da la salida? Por su palabra, pero hay que escuchar su voz. ¿Para qué escuchan la voz del pastor las ovejas? Hablando literalmente. Para encontrar la salida. La palabra que se utiliza para tentación, hermanos, es una palabra griega que también se utiliza para prueba. Cuando viene la tentación, vienen ambas cosas. Ejemplo. Cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, Dios estaba probando a Abraham, pero había una tentación. ¿Cuál? No voy. ¿Se dan cuenta que es la misma cosa? Una tentación siempre te va a llevar a pecar, a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Una prueba es para confirmarte a ti quién es Dios. ¿Por qué Dios hacía que le faltara agua al pueblo en el desierto? Para probarlos y que se demostrara que ellos confiaban en Dios. ¿Pero qué se demostraba ahí? Que eran incrédulos y caían en la tentación de tentar a Dios. La misma situación, pueden o desobedeces o obedeces. Pero ninguna tentación, hermanos, es sobrehumana. O sea, lo que puedas, lo que Dios permita que vivas, no es algo que no puedas pasar en el espíritu. Óyelo bien, no es algo que no puedas pasar en el espíritu. Nadie sufre como yo. No exageres. No exageres. Lo que vives y lo que Dios permite que vivas en tu vida es algo que sabe Dios que puedes soportarlo, pero si confías en Él. Si no, como Israel, te vas a quejar. ¿Y dónde está Dios? Mejor no regresamos a Egipto. Ay, aquí no está Dios. ¿A poco Dios puede hacerlo? La misma situación que Dios permitió, Dios quiere que tú te confirmes en algo. Y lo único que estás confirmando es que no crees. Dos pasajes más. Marcos 4:35. Eso es la vida cristiana, hermanos, En la semana pasaba yo por una funeraria. Y estaban ahí su cuarto de velación. Me llamó la atención la frase que decían: confort y alivio para una situación que es inevitable. O sea que la sala de velación pues tiene sillones bien confortables y aire acondicionado y toda la cosa. Para una situación que es inevitable. No, si se muere mi mamá, me muero yo. Es inevitable. Y sí, hermanos, una situación así, no estamos listos. Créeme, no estás listo. Pero si estás en Cristo, lo vas a estar. En tus fuerzas no estás listo. Créeme que sí, yo sé que no lo estás. Pero cuando confías en Cristo y ves la mano de Dios en tu vida, lo vas a estar. Porque no ha venido una tentación que no sea humana.
Cuando Dios lo permite es porque sabe que estás listo, pero en Él. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, estaba llenado de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿cómo puedes estar durmiendo? Yo digo que ¿sabes de quién se acordaron aquí? De Jonás, ¿te acuerdas? Dice que Jonás se había metido al fondo del barco y se había dormido, ¿no? Y le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? ¿Ora tu Dios? Para ver si nos salva, ¿no? Aquí, no, pues maestro, ¿te pareces a Jonás? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? La pregunta contigo es, ¿por qué estás así amedrentado del problema que tienes? ¿Por qué estás así? ¿Cómo no tienes fe? O sea, ¿tú piensas que Cristo no tiene el control? Si Cristo está en tu barca, en tu vida, no te vas a hundir. No te vas a hundir. Créele a Dios, no te vas a hundir. Ay, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo por eso pues también luego como que me dan ganas de ir con una bruja. A lo mejor me hicieron un trabajo. Pues eso me está yendo de mal en peor. No seas incrédulo. Entonces temieron en gran manera. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Resistieron, hermanos? No. El contexto de ese pasaje es que habían visto milagros extraordinarios. Incluye que sacó un demonio y los fariseos decían que era por Belcebú. Habían visto muchos milagros, pero en el día de la tormenta olvidaron completamente quién estaba ahí y fueron a despertarle porque temieron por su vida. La pregunta que viene aquí es esto: ¿conoces al que va en tu barca? Muchos por eso tropiezan, porque no conocen a Cristo. Conocen Biblia, pero no conocen a Cristo. Los judíos conocen lo mismo, Conocen Biblia los judíos, pero tropiezan. Porque las ovejas oyen su voz, y Él las conoce y les sigue. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Voy a terminar con este pasaje porque ya se me acabó el tiempo. Job 1. Y con eso vamos a terminar. Tengo aquí más pasajes, hermanos, pero creo que esto queda bien claro. El que hecho que Dios te cuide no quiere decir que no pases cosas malas, no. ¿Sabes cuál es el cuidado de Dios? Que Dios te ha dado su palabra para que tú puedas hacer lo que en tus fuerzas no puedes hacer. Él te va a dar el querer y el hacer. ¿Pero cómo? Por la palabra de Dios. Eso es ser cristiano, hermanos. Cristiano no es sentir, es creer. ¿Cómo no tenéis fe? Ay, señores, que yo sentí que nos ahogábamos. No te pregunté eso. Es ¿por qué estás amedrentado así? ¿Por qué no crees que yo soy tu buen pastor? Yo soy quien te sustento. Yo soy quien tiene tu vida en mis manos. No te vas a ahogar. Voy a leerlo rápidamente porque es un pasaje largo. Había en tierra de Uz un hombre llamado Job. Y ese hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era hombre que buscaba de Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era rico. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que había pasado en turno los días del convite. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás y dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, pues obvio, o sea, si yo tuviera todo lo que él tiene, pues obvio, o sea, yo voy a agradar a Dios, ¿no? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Pregunta, ¿Dios lo cuidó o no? ¿Sí? Dios dice que va a cuidar de ti, no tus bienes, porque los bienes van y vienen, pero tu vida no. Pregunta, ¿quién le quitó todo? Dios. Porque Satanás es un instrumento para quitar cosas. Yo pienso que no lo cuidó porque le quitó todo. Dios dice otra vez que va a cuidar de ti, no de tus bienes. Sí, va implícito, pero los bienes van y vienen. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y dijo, estaban orando las yuntas y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Saltamos hasta el final, y dice ahí, versículo número 20. Entonces Job se levantó, o sea, todo lo perdió en un día, todo lo perdió, todo. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se posó en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios sabe lo que hace. ¿Estás consciente que Dios sabe lo que hace? ¿O Dios se equivoca? Por eso sale con que, perdonen a Dios. Perdóname. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, y presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, pero guarda su vida. O sea, no te es permitido matarlo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tentación, prueba. Las dos cosas van al mismo tiempo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? En todo esto no pecó Job con sus labios. Que Dios cuide de ti no significa que no pase nada. Pero si pasa, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cómo vas a entender ese propósito? Otra vez ese pasaje. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Si tú eres oveja, tienes que escuchar la voz de Dios. No la voz de los que te aconsejan por fuera, de las feministas, la tele.
el libro. ¿Por qué sufren tanto las mujeres? De tu suegra, de tu mamá. No, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Por eso, como dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús, sí quiere decir que es el evangelio que hemos predicado. Eso es la vida cristiana, hermanos. Eso es la vida cristiana. Mientras Cristo viene, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Mientras Cristo viene, tenemos que abrevar en la palabra, porque cuando Cristo venga, eso que es por espejo se volverá realidad. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.